Señor Ariel, desde hace tiempo guardo un secreto que me carcome el alma. No he tenido el valor de decírselo porque sé lo mucho que lo voy a herir con esta verdad. Una verdad que daría todo porque fuera mentira. Tu sobrino, el que recogió y aceptó como un hijo más, a quien usted le tendió la mano cuando estaba solo y huérfano, lo está traicionando. Sí, don Ariel. Por horrible que todo esto suene, se lo juro que es verdad. Bruno y su esposa Bianca son amantes. Lo son desde hace semanas, si no meses. Intenté decírselo, pero en un par de ocasiones, pero nunca tuve el valor de lastimarlo y de verlo sufrir. Pero ya no aguanto. Ya no aguanto más. ¡Yair! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué quieres, Cami? Pues que a la señora Penélope se le ponchó una llanta. ¿Quiere que yo se la cambie? Ah, no, pues la va a cambiar ella con la panzota que carga. No hay problema. Ya voy para allá. Yair, quería decirte que no quería ser grosera contigo. Arriba. Sorry. No pasa nada, Cami. No te preocupes. No, pero igual perdóname. No sé por qué me alteré. ¿Algo más? ¿Qué hacías aquí encerrado? Nada, no estaba haciendo nada. ¿Te estabas grabando con la cámara? No, Cami, ya. No, pues qué bueno, pues préstamela porque estoy aburrida. Cami, por favor, no quiero, ¿no me oíste? Salte. Anda, si no la vas a usar, préstamela. Cami, por favor, que te salgas, entiéndeme. Camila, que te salgas, por favor, hombre. Ay, típico. ¿Dónde está esta gente cuando uno los necesita de veras? ¿Se le ofrece algo, señora Flavia? Ajá, sí. Que nos atiendan. O sea, llevamos media hora ahí sentadas y nadie ha venido ni siquiera a ofrecernos, no sé, un vaso de agua o algo. Ya mismo me encargo, descuide. Gracias. Señora Flavia, ¿me permite un segundo? No, la verdad no. Es que estoy a la mitad de una plática con mis hijas. No le quito más de un minuto. Estoy muy preocupada con todos los cuentos que andan rodando sobre Nina y Bruno. No, es que no son cuentos, mademoiselle. Ese es un amor de verdad. Ay, por favor, señora Flavia. Usted y yo sabemos que entre ellos no hay absolutamente nada. ¿Y cómo puede estar tan segura? Porque conozco a Nina. Ah, bueno, y si la conoce tanto, ¿no cree que tendría que haber hablado primero con ella antes de venir a reclamarme a mí? ¿Acaso Nina le confesó algo? No, pero somos muy amigas. Mucho más de lo que usted cree. ¿Qué me quiere decir con eso? Que yo tengo mis razones para creer que ese romance es de verdad. Una cosa es que usted crea algo y otra es muy diferente, es que se lo diga a Ariel como si fuera cierto. Bueno, para su información, Denise, anoche Bruno le confesó a Bianca que ama a Nina. No puede ser. Sí, ya sé. Eso es lo que pasa, que no lo quiere aceptar. Pero esa es la realidad, ¿eh? Bruno y Nina se aman. Y dice que Bruno lo confesó. Ajá, sí. Bueno, a estas alturas hasta don Ariel lo sabe. Ya sabe que su sobrino y su hija se aman. Es que es imposible. Pues fíjese que los amores imposibles muchas veces son los que realmente valen la pena. Con permiso. ¿Me ama?
Jovencita, ¿me puede decir cuáles son sus labores en esta casa? ¿Tienen que ver algo con este cuarto? No, papá, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que andas chismeando las cosas de Yair, mija. No, papá, es que solo quería venir a tomar la cámara prestada. Bueno, pues para eso hay que pedirla prestada, mija. No nomás meterse en este cuarto así nomás, sin que él se dé cuenta, ¿eh? Pues... No, pues nada. Me deja eso ahí y se me va a trabajar, ¿eh? Ya voy, papá. Y deja que le diga a Yair que andas agarrando su cámara sin su permiso. Para que él también te regañe, mija. Ay, no, mi viejito, por favor, te ruego que no le digas nada. ¿Ves? ¿Ves cómo si te asustas, mija? Algo malo andas haciendo, ¿eh? No, te juro que no estoy haciendo nada malo. Solo quería tomar la cámara prestada, es todo. Bueno, pues para la próxima vez la pide prestada, pero se la pide a Yair, ¿eh? Y vayas a trabajar, ándele, que las señoras están esperando el café. Sí. ¡Ándele! ¡Apúrese! ¡Ándele, mija! Ah, qué muchachita esta, hombre. Bueno, para la otra sí te voy a ganar. No. Sí. Imposible. Buenas noches. Que descanses, campeón. Bye. Hasta mañana, Santi. Bruno. Espera. Dime. Oye, tú sabes que más que primos somos amigos. No amigos. Pero bueno, tú entiendes. Tenemos como una cercanía muy especial. Ok, estoy a punto de quedarme dormido, así que háblame sin rodeos, por favor. Nada. O sea, lo que te quiero decir es que tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Sí, eso lo sé. ¿Y? Pues que si tienes algo que decirme, algo que contarme, ¿eh? Algún secreto que me quieras compartir, yo te puedo escuchar. Yo sé. Y gracias por el ofrecimiento, pero no tengo nada que decirte. ¿Ni siquiera sobre lo que estás sintiendo? Nina, lo único que siento en este momento es sueño. Mucho sueño. ¿Ok? Hasta mañana. Los vi. Los vi con mis propios ojos cuando se estaban besando en el balcón. Y como si esto fuera poco, los volví a descubrir en su taller. Y esta vez estaban haciendo el amor. ¿Viste? Yo tenía razón, te estás grabando tú mismo. Cami, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras hacia mi cuarto sin tocar la puerta? Ay, bueno, pues que no aguanto la curiosidad de saber qué estás haciendo con esa cámara. No te importa, Camila, déjame en paz. Ay, pero mejor cuéntame y te ayudo. Te puedo grabar, encontrar tu mejor ángulo. Ay, ya, Cami, no quiero ayuda. Por favor, salte ya mismo de aquí. Ah, bueno, perfecto. A ver cómo le haces para disfrutar tu cámara sin tener cómo cargarla. Ah, ya, Cami, por favor, Cami. No. Cami.
Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.